La gente del barrio siempre decía que doña Dolores tenía algo en los ojos. No era tristeza, tampoco era enojo, era algo más profundo, como si su alma estuviera atrapada en un recuerdo que nunca la dejaba en paz. Nadie sabía con certeza lo que había vivido, pero todos la respetaban. Vivía sola, en una casita de paredes desgastadas por el tiempo, en una calle escondida de la colonia Santa Cecilia, en Guadalajara. Tenía 83 años y, aunque su cuerpo ya le pesaba, nunca faltaba a misa los domingos. Siempre vestía de negro, siempre peinada con el mismo chongo apretado y siempre llevaba una foto antigua en su bolso, pero jamás dejaba que nadie la viera. Un martes por la tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse, la señora Patricia, vecina de toda la vida, la encontró sentada en la banqueta, con la mirada perdida. ¿Está bien, doña Dolores?, preguntó con suavidad. Ella tardó en responder. Luego, con voz rasposa, apenas audible, dijo: Hoy se cumplen 60 años. Patricia no entendió. ¿60 años de qué? Dolores no respondió. Se levantó despacio, apoyándose en su bastón, y se metió a su casa sin decir una palabra más. Esa misma noche, en medio de una tormenta que cayó de golpe sobre Guadalajara, alguien tocó a su puerta con desesperación. Era un joven de unos 30 y tantos años, empapado hasta los huesos, con ojos rojos de tanto llorar. ¿Es usted doña Dolores?, preguntó con la voz quebrada. Ella lo miró largo rato, luego abrió más la puerta y le hizo una seña para entrar. El joven, llamado Daniel, traía consigo una carta que cambiaría todo. Mi abuela me la dio antes de morir, dijo, entregándosela. Me dijo que usted era la única que podía explicarme lo que aquí dice. Dolores tembló al recibir el sobre. Reconoció la letra de inmediato. Era de Carmen, la única persona a la que había amado de verdad. La misma que había desaparecido sin dejar rastro 6 décadas atrás. Sus manos flaquitas, manchadas por el tiempo, comenzaron a estremecerse mientras abría el sobre. No habían pasado 60 años. Para ella, todo seguía tan vivo como si hubiera sido ayer. Y así, sin quererlo, doña Dolores se vio obligada a recordar lo que había jurado enterrar para siempre, a recordar la noche en que lo perdió todo. Y esa historia es la que nunca le contó a nadie, hasta ahora. Doña Dolores no abría su corazón con facilidad. Nunca lo había hecho. Ni siquiera con sus vecinas, con las que compartía misa y café desde hacía más de 30 años. Pero esa noche, con el sonido de la lluvia golpeando los vidrios y el olor a humedad llenando la casa, se sentó frente a ese joven desconocido, con la carta temblando entre sus manos, y supo que ya no podía callar más. ¿Tú cómo dijiste que te llamas?, preguntó, con la voz apretada. Daniel, soy nieto de Carmen Sánchez. El nombre la atravesó como un cuchillo. Dolores desvió la mirada, tragando en seco. Era imposible. Carmen estaba muerta. Había muerto hace más de 20 años. O eso era lo que todos decían. Daniel la miraba confundido, desesperado por respuestas. Mi abuela me habló de usted poco antes de morir. Dijo que yo debía encontrarte, que tú sabías toda la verdad. Dolores se mantuvo en silencio por unos segundos largos. Luego, con un suspiro profundo, se puso de pie
y caminó lentamente hasta un mueble viejo, de esos que ya no se fabrican. Abrió un cajón escondido detrás de unas carpetas bordadas y sacó un sobre amarillento, cubierto de polvo. «Esto es todo lo que me queda de Carmen», dijo. Daniel lo tomó con cuidado. Dentro había una fotografía. 2 mujeres jóvenes, abrazadas, sonriendo frente a una feria del pueblo. Y atrás, escrito a mano: Guadalajara, 1964. Mi todo. Daniel tragó saliva. ¿Eran pareja? Dolores lo miró sin miedo. Éramos más que eso. Guardó silencio. La tormenta seguía retumbando afuera. Entonces empezó a contar. Guadalajara, 1963. Dolores tenía apenas 22 años cuando conoció a Carmen. Trabajaban juntas en una fábrica de textiles en el centro. Carmen era risueña, con una energía que iluminaba cualquier espacio. Dolores, en cambio, era seria, reservada, de mirada firme y carácter fuerte. Pero algo pasó entre ellas, algo que no supieron cómo nombrar en aquel tiempo. No podíamos decirlo, ni a nuestras madres, ni a nadie. Éramos 2 mujeres, y eso, en esos años, era un pecado imperdonable, dijo Dolores, con la voz firme, aunque sus ojos ya se humedecían. Daniel no decía nada, solo escuchaba, y Dolores siguió. Pasábamos las tardes escondidas en el Parque Agua Azul. Nos tomábamos de la mano solo cuando no había nadie cerca. Nos jurábamos amor eterno. Y soñábamos con irnos lejos, a un lugar donde nadie nos señalara, pero el destino no lo permitió. Un día, Carmen desapareció, sin aviso, sin nota, sin despedida. Dolores la buscó por todas partes, en hospitales, en delegaciones, incluso preguntó a escondidas en conventos, pensando que quizá alguien la había obligado a entrar. Nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Y lo peor fue el silencio. Nadie quiso hablar, ni la familia de Carmen, ni los jefes de la fábrica. Solo escuchaba rumores, que se había ido con un hombre, que estaba enferma, que la habían mandado fuera, pero en su corazón, Dolores sabía que algo más oscuro había pasado. Me quitaron todo, Daniel. Me arrebataron a la única persona que me amó de verdad. Y tuve que seguir, con ese dolor escondido en el pecho. La voz le tembló. Y ahora vienes tú, con una carta, con su letra, después de tanto tiempo. Daniel, con lágrimas en los ojos, volvió a sacar la carta del bolsillo. ¿Quiere que se la lea? Dolores asintió, cerró los ojos. Daniel abrió el sobre y con voz temblorosa empezó a leer en voz alta. Mi querida Dolores. Y en ese instante, todo el pasado empezó a resucitar. Mi querida Dolores. La voz de Daniel temblaba, pero seguía leyendo. La carta estaba escrita con tinta azul en una hoja amarillenta que parecía a punto de deshacerse entre sus dedos. Pero cada palabra tenía el peso de una vida que había sido callada por décadas. Sé que esto llega tarde. Sé que me odiarás por tanto silencio, pero nunca dejé de pensar en ti, nunca dejé de amarte. Me obligaron a desaparecer. Me arrancaron de tu lado, Dolores. Y lo que voy a contarte es lo más duro que he cargado toda mi vida. Doña Dolores se llevó una mano al pecho. Su respiración se volvió pesada. Sabía que no se había ido por voluntad propia. Susurró, mirando la nada, como si hablara con un fantasma. Daniel continuó leyendo. Aquel día que me sacaron de la fábrica fue mi propio hermano quien llegó por mí. Me dijo que mi madre se había enterado de todo, de nosotras,
que si no me iba, te harían daño, que tú no sobrevivirías al escándalo. Dolores cerró los ojos con fuerza. Su madre, la señora Angélica, una mujer devota, dura, conocida por su lengua filosa en el barrio, siempre había sospechado, pero jamás imaginó que la familia de Carmen actuaría con tanta crueldad. Daniel seguía. Me encerraron en una finca, lejos de la ciudad. No tenía forma de escribirte. No me dejaban usar el teléfono. Me juraron que si intentaba escaparme, te buscarían a ti. Viví con miedo, Dolores. No por mí, por ti. Un trueno hizo vibrar los cristales de la ventana. Pero dentro de la casa, el silencio era más fuerte que cualquier tormenta. Dolores se cubrió el rostro con las manos. Daniel guardó la carta por un momento, dándole espacio para respirar. Pero ella levantó la cabeza. «Sigue», pidió. «No te detengas, quiero saberlo todo». Él asintió y retomó la lectura. Pasaron los años. Me obligaron a casarme con un hombre que no conocía. Tuvimos hijos. Intenté hacer una vida, pero siempre con el corazón partido en dos. Daniel hizo una pausa. Ese hombre fue mi abuelo. Dolores lo miró con ternura triste. ¿Y tú? Tú llevas su sangre y la de Carmen. Daniel asintió, pero había más por leer. Fui una madre presente, pero rota. Cada vez que veía las jacarandas florecer, me acordaba de ti, de cómo te gustaba caminar bajo los árboles en el parque. Nunca volví a sentir lo mismo por nadie. Nadie fue tú. La voz de Daniel se quebró. No sabía nada de esto. Me enteré todo cuando mi abuela ya estaba por morir. Me pidió perdón. Me entregó esta carta y me dijo que, si quería conocerla de verdad, debía buscarla a usted. Dolores se levantó lentamente. Fue hasta una repisa donde guardaba una pequeña caja metálica. Dentro, fotos. Recortes, recibos viejos y en medio de todo, una cinta de tela azul. Esto era suyo, dijo, entregándosela. Me la dio la última vez que la vi. Me dijo que siempre la llevara conmigo para no olvidarla. Daniel tomó la cinta. La reconoció de inmediato. Carmen la usaba en el cabello en todas las fotos familiares que él conocía. Ella también la tenía guardada. Tenía otra igual. La llamaba su promesa. Dolores soltó una lágrima. Fue nuestra forma de mantenernos cerca cuando el mundo nos obligó a estar lejos. En ese momento, Daniel comprendió que no estaba ahí solo para conocer una historia. Estaba ahí para cerrar una herida que llevaba abierta más de medio siglo. Y también, quizá, para darle a doña Dolores algo que había perdido hacía mucho tiempo, un poco de paz. Pero aún faltaba la parte más dura de la carta, la que cambiaría el rumbo de todo lo que venía después. Y Daniel aún no la había leído. Daniel sostenía la carta entre sus manos con fuerza, como si temiera que el papel se deshiciera si lo soltaba. El ambiente dentro de la casa era espeso, como si el tiempo se hubiera detenido ahí adentro, donde cada rincón guardaba pedazos de un pasado que nadie se había atrevido a nombrar en voz alta. Dolores seguía sentada frente a él. Sus ojos, aunque cansados, estaban más vivos que nunca. No miraban a Daniel, miraban atrás. A los días de juventud, al parque Agua Azul, a las risas escondidas detrás de los miedos, a la Carmen que nunca dejó de amar. ¿Qué más dice?, preguntó finalmente, con voz firme, aunque el temblor en sus manos la delataba.
Daniel bajó la mirada y continuó leyendo la parte final de la carta. Dolores, necesito contarte la verdad completa. No solo desaparecí. Me obligaron a entregar algo que era nuestro, algo que nadie supo jamás, algo que me destrozó el alma. Dolores frunció el ceño. Su respiración cambió. ¿Qué entregó? Daniel tragó saliva antes de continuar. Estaba embarazada. Cuando me sacaron de la fábrica ya tenía 2 meses. El bebé era tuyo, Dolores. Era nuestro, pero me lo arrebataron al nacer. Me dijeron que había muerto, que no podía criarlo, que era una vergüenza. Y yo lo creí durante muchos años, pero no era cierto. Dolores se llevó ambas manos a la boca. No puede ser. Daniel siguió leyendo, ahora con la voz completamente rota. Hace apenas 1 año, cuando mi salud comenzó a fallar, mi hermano, el mismo que me sacó de Guadalajara, me confesó todo. Me dijo que el bebé fue entregado a una familia en León, que nunca murió, que vivió, que fue criado con otro nombre y que ahora es un hombre, que tuvo un hijo, que ese hijo eres tú, Daniel. Silencio. Un silencio que pesaba más que la lluvia, más que los años, más que el dolor. Dolores sintió que todo el aire del cuarto se había ido. ¿Qué estás diciendo?, susurró. ¿Qué tú? Daniel la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Soy nieto tuyo, doña Dolores. Dolores se quedó paralizada. 70 años de silencio, de preguntas sin respuesta. Y ahora, de golpe, tenía delante de ella al nieto que jamás supo que existía, la carne de su sangre, la última pieza que le faltaba para entender por qué su vida había dolido tanto. Se levantó tambaleando. Fue hasta una esquina de la sala donde había una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Cayó de rodillas frente a ella. Gracias, murmuró. Gracias por no dejarme morir sin saber. Daniel se acercó despacio. No sabía si debía abrazarla o esperar. Dolores volteó y con un gesto casi maternal le extendió los brazos. Él la abrazó y ella, por primera vez en muchos años, lloró sin esconderse. Lloró por Carmen, por el hijo perdido, por los años robados y por ese momento en que, por fin, la vida le devolvía una verdad que nunca debió ser enterrada. Pero la carta aún no había terminado. Y en las últimas líneas, una revelación más esperaba por salir a la luz. Una que cambiaría, una vez más, todo lo que Dolores creía saber. Después del abrazo, Dolores y Daniel permanecieron en silencio por varios minutos. Afuera, la tormenta había cesado, pero dentro de aquella casa, la marea apenas empezaba a calmar. Dolores, aún con los ojos hinchados, señaló la carta. No ha terminado, ¿verdad? Daniel asintió. Quedan unas líneas, las últimas. Con cuidado, volvió a desplegar la hoja. Dolores respiró hondo, cerró los ojos y escuchó mientras él leía. Y si esta carta llega a ti, es porque Daniel logró encontrarte. Quiero pedirte algo, Dolores, algo que no me atrevo a pedirle a nadie más. Quiero que le cuentes quién fui en realidad, no lo que dijeron de mí ni lo que me obligaron a hacer. Quiero que sepa que fui una mujer que amó en silencio, que luchó por vivir con dignidad, pero que siempre tuvo el corazón contigo. Dolores dejó que las lágrimas corrieran libremente. No me queda mucho tiempo, lo sé, pero si él logra llegar a ti, si logra escuchar esta verdad, entonces mi alma va a descansar. Y la tuya también. Perdóname por haber callado tanto, por haber desaparecido, por no haberte defendido más.
Te juro que lo intenté. Nunca dejé de amarte. Nunca. Tuya por siempre, Carmen. Daniel bajó la hoja. No dijo nada. Dolores lo miró con un dolor que no venía de ahora. Venía de años, de décadas. De todo lo que nunca pudo decir en voz alta. Se levantó con lentitud, fue a una vieja cómoda y sacó un cuaderno de tapas gruesas. Lo colocó sobre la mesa. Ahí está todo lo que escribí y nunca mostré a nadie, dijo. Cartas que nunca envié. Sueños que tuve contigo y con ese hijo que jamás vi. Daniel tocó el cuaderno con respeto. ¿Puedo leerlo? Quiero que lo tengas. Quiero que sepas que tu historia no empezó con tu madre ni con tu abuelo. Empezó aquí, dijo, señalando su propio pecho, con un amor que el mundo no quiso aceptar. Daniel se quedó en silencio, asimilando cada palabra, pero entonces algo lo inquietó. Hay algo que no entiendo, dijo con el ceño fruncido. Si mi madre era hija de Carmen, ¿quién fue la familia que la crió? ¿Cómo llegó a ellos? Dolores se puso pálida. Eso nunca lo supe con certeza. Daniel abrió su mochila y sacó otro papel. Era una copia del acta de nacimiento de su madre. El nombre que aparecía como madre biológica, Carmen Sánchez López. Pero en el registro también figuraba el nombre de una mujer como madre adoptiva, Elena Robles de Gutiérrez. Dolores se congeló. ¿Elena Robles?, repitió. ¿Dices que tu madre fue criada por una mujer llamada Elena Robles? Daniel asintió. Sí, mi madre me dijo que era su mamá adoptiva. Murió cuando ella tenía 13 años. Nunca supo mucho más. Dolores retrocedió un paso. Sintió cómo se le iba el aire. No puede ser. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel alarmado. Dolores se sentó con las manos temblorosas. Elena Robles fue la mejor amiga de mi madre y también la esposa de un hombre que tenía muchos vínculos con los federales en aquellos años. Hombres que se encargaban de resolver casos delicados, como el nuestro. Estoy diciendo que probablemente sabían todo, que se quedaron con el bebé, que lo criaron como suyo. Y que lo hicieron para que nunca volviéramos a encontrarlo. Daniel se sintió como si le hubieran quitado el piso, toda su historia, todo lo que creía saber de su familia. Podría haber sido una mentira cuidadosamente armada desde el principio. Dolores apretó los dientes. Su voz, aunque débil, salió con una convicción que no se le escuchaba hacía tiempo. Nos quitaron todo, pero ya no más. Esta vez vamos a encontrar toda la verdad, cueste lo que cueste. Daniel la miró con respeto, con admiración y con una conexión profunda que ya no tenía dudas. Era sangre de su sangre. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que alguien más también estaba buscando esa verdad. Alguien que había leído aquella carta antes que Daniel y que no quería que esa historia saliera a la luz. 2 días después, Daniel regresó a casa de doña Dolores con más documentos. Había pasado horas revisando archivos digitales, registros del Estado Civil y papeles viejos guardados por su madre. Cuanto más investigaba, más piezas empezaban a encajar, pero también más preguntas aparecían. Dolores, sentada en la misma silla de siempre, lo recibió con una mirada decidida. ¿Qué averiguaste? Daniel extendió una carpeta. Hay algo que no me deja tranquilo.
Mira esto. Era una copia del expediente de adopción de su madre, firmado en 1965. El documento no tenía inconsistencias visibles, salvo por un detalle inquietante. El sello del DIF en aquel entonces no coincidía con los usados oficialmente en ese año. Era una falsificación. La adopción fue ilegal, dijo Daniel. Alguien con influencias y contactos logró mover todo para que pareciera oficial. Tu nieta fue robada. Carmen tenía razón. Dolores cerró los ojos con fuerza. No era sorpresa. Pero escuchar la verdad de forma tan cruda, tan concreta, era como revivir la pérdida una vez más. ¿Y sabes quién lo hizo? Daniel dudó. Luego dijo, no con certeza, pero encontré una carta más, oculta en las cosas de mi madre. Es corta, no está firmada, pero menciona a un hombre, Carlos Gutiérrez. Dolores abrió los ojos de golpe. Carlos Gutiérrez era el esposo de Elena. Ella lo llamaba mi Salvador, porque trabajaba en el Ministerio del Interior. Y tenía vínculos con todo lo que se movía en los años 60. Exacto. Él fue quien organizó todo. Usó su poder para silenciar a Carmen y repartir el bebé sin dejar huellas. Dolores apretó los puños. ¿Está vivo? Daniel negó con la cabeza. Murió hace 5 años, pero tuvo un hijo. Se llama Esteban Gutiérrez Robles. Es abogado y trabaja en el gobierno del estado de Jalisco. Dolores lo miró en silencio. ¿Crees que él sepa? Daniel asintió lentamente. Y no solo creo que sabe. Estoy casi seguro de que fue él quien encontró la carta antes que yo. Dolores frunció el ceño. ¿Cómo? El día que mi abuela murió, sus cosas fueron guardadas por una tía mía, hermana de mi madre. Ella está casada con un primo de Esteban Gutiérrez. La carta pasó por varias manos antes de llegar a mí. Y desde que la tengo, he notado cosas raras. Correos sin remitente, llamadas que cuelgan. Incluso vi a alguien siguiendo mi coche ayer. Dolores lo miró con gravedad. ¿Entonces hay alguien que quiere enterrar esta historia otra vez? Daniel asintió. Y tenemos poco tiempo. Dolores se puso de pie. Su voz era la de una mujer vieja, sí, pero también la de una mujer que había sobrevivido todo lo que la vida le lanzó encima. Ya me callaron una vez. No pienso morirme sin contar la verdad. Esa gente podrá tener dinero, poder, lo que sea, pero tú eres mi nieto, y nadie va a quitarme eso. Daniel la miró con los ojos brillantes. Había ido en busca de respuestas, y había encontrado una abuela que era más fuerte de lo que jamás imaginó. ¿Qué hacemos? Dolores pensó por un momento. Vamos a León. Quiero ver la casa donde criaron a mi nieta. Quiero saber si alguien más estuvo involucrado. ¿Y tú? Lo miró con firmeza. Vas a grabar todo. Daniel asintió. ¿Y si nos detienen? Dolores sonrió apenas. A mí ya no me queda mucho que perder, pero ellos van a tener que cargar con esta verdad, te lo prometo. Esa misma noche salieron rumbo a León. Lo que no sabían era que, desde un auto negro estacionado frente a la casa, alguien los observaba, alguien que ya sabía lo que buscaban y que estaba dispuesto a todo para evitar que llegaran al final de esa historia. El camino a León fue largo y tenso. Dolores, sentada en el asiento del copiloto, no decía una palabra. Sus ojos miraban por la ventana,
como si buscara rastros de un pasado que ya no existía. Daniel conducía en silencio, atento, pero con el corazón apretado. Sentía que algo los estaba por alcanzar, y no se equivocaba. A unos kilómetros de la entrada a León, notó un auto gris detrás de ellos. No parecía sospechoso a simple vista, pero lo había visto más de una vez desde Guadalajara. Cambiaba de carril cuando ellos lo hacían. Aceleraba cuando ellos aceleraban. «Nos están siguiendo», dijo en voz baja. Dolores lo miró con calma. «No te detengas». «Si nos quieren parar, que lo hagan frente a todos». Daniel no respondió. Tomó una desviación hacia el centro, donde sabía que habría más tráfico y cámaras de seguridad. Y funcionó. El auto desapareció unos minutos después. Cuando llegaron al domicilio, donde supuestamente había vivido Elena Robles, encontraron solo un terreno baldío. «Aquí vivió tu madre», dijo Dolores, tocando el portón de lámina oxidada. «Aquí la criaron como si fuera suya. Aquí fue donde la separaron de mí». Daniel sacó su celular y empezó a grabar. «Vamos a documentar todo, nombres, fechas, documentos. Si algo nos pasa, que la gente sepa lo que descubrimos». Dolores asintió. Ya no había miedo en su rostro, solo determinación. Buscaron durante todo el día. Fueron a archivos municipales, hablaron con vecinos antiguos de la zona, visitaron iglesias y escuelas. Nadie recordaba a Carmen. Nadie sabía que esa niña que jugaba en la banqueta alguna vez tuvo otra madre. Pero al final del día, una pista apareció. Una mujer mayor, llamada doña Mireya, vecina de la antigua casa de los Gutiérrez Robles, les dio un dato clave. «Claro que me acuerdo de esa niña. Era calladita, muy parecida a la señora Carmen. Pero siempre que preguntábamos por su origen, Elena decía que era hija de una prima del norte. Nunca hablaban mucho de ella, pero recuerdo algo muy raro». Daniel y Dolores se inclinaron hacia adelante. Una noche, llegaron hombres en una camioneta. Traían un bebé envuelto. Elena salió corriendo a recibirlo, llorando, como si le hubieran dado un milagro. Pero días antes, ella no estaba embarazada. Eso fue en marzo del 65, si no me equivoco. Dolores se cubrió la boca. ¿Es ella? ¿Recuerda el nombre de esos hombres? ¿Algún apellido?, preguntó Daniel. No. Solo sé que uno de ellos venía con uniforme de la Policía Federal. Después de eso, Elena y su esposo se volvieron intocables. Nadie les decía nada. Salieron de la casa de doña Mireya con más rabia que alivio. Habían confirmado lo que ya sabían. Carmen fue separada de su hija a la fuerza. La familia Gutiérrez Robles no solo sabía todo, sino que lo había planeado. Daniel subió al auto, respirando hondo. «Tenemos que hablar con Esteban Gutiérrez. Él heredó todo, quizá hasta los secretos». Dolores lo miró con ojos duros. «Y si no quiere hablar, entonces lo vamos a exponer». Esa noche, Daniel revisó su correo y encontró un mensaje anónimo. «Ya encontraste suficiente. Deja de escarbar. No sabes con quién te estás metiendo». Dolores lo leyó sobre su hombro. «Cobardes». Pero Daniel no se asustó. «Eso significa que estamos cerca». Al día siguiente, lograron agendar una cita con Esteban Gutiérrez en su oficina en el centro de León. Él pensaba que se trataba de una solicitud legal común. No sabía quién lo esperaba. Cuando entraron, Esteban los recibió con cortesía forzada.
Era un hombre elegante, con voz segura y una sonrisa estudiada. ¿En qué puedo ayudarles? Daniel cerró la puerta, encendió la grabadora. No venimos a pedirte ayuda. Venimos a que nos digas la verdad sobre Carmen Sánchez y sobre su hija. Esteban se tensó. Dolores dio un paso al frente. Soy Dolores, y vengo por lo que me arrebataron hace 60 años. La expresión de Esteban cambió por completo. Ya no era cortesía, ya no era control, era miedo. Y fue entonces que Dolores supo. Él sabía todo. Pero aún no tenía idea de lo que estaba a punto de confesar. El silencio en la oficina de Esteban Gutiérrez duró exactamente 7 segundos. Dolores lo miraba de frente, sin temor, sin temblores, sin rencor, solo con una verdad viva en los ojos que ya nadie podría negar. Esteban se recostó en la silla. Sus dedos tamborileaban levemente sobre el escritorio. «Ustedes no entienden», dijo con una calma falsa. «No es tan simple como piensan. Esto ocurrió hace más de medio siglo». Las cosas eran diferentes. Las decisiones no siempre estaban en manos de quienes las vivían. Daniel apoyó ambos puños sobre el escritorio. Carmen Sánchez era mi abuela, y tú lo sabías. Sabías quién era, sabías lo que tu padre hizo. Esteban desvió la mirada por primera vez. Mi padre era un hombre del Estado. No podía permitir un escándalo. Una mujer embarazada, sin marido y encima con otra mujer. Eso, en 1965, era una bomba. No era una bomba, interrumpió Dolores. Era mi familia, era mi amor, era mi hija. Esteban apretó la mandíbula. Daniel acercó el celular, mostrando que estaba grabando. Dilo en voz alta. Admite lo que hicieron. Esteban se puso de pie, dio la vuelta al escritorio y se apoyó frente a la ventana. Luego, sin voltear, dijo: Tu madre fue traída aquí como parte de un acuerdo. Mi padre arregló todo con el hermano de Carmen. Él entregó al bebé. A cambio, su familia recibió dinero, protección. Silencio. Elena, mi madre, no podía tener hijos. Criar a esa niña fue la única forma en que pudo tener una familia. Dolores se quedó quieta. Daniel sintió un nudo en el estómago. Entonces fue verdad. La vendieron, como si fuera un objeto. Esteban se giró. La criamos bien. Tu madre fue feliz, al menos lo que pudimos darle. No le faltó nada. Le faltó su madre, dijo Dolores cortante. Daniel respiró hondo. ¿Quién más estuvo involucrado? Varios. Funcionarios, médicos, jueces. Todos muertos o retirados. Tú no vas a cambiar nada. Lo único que vas a lograr es manchar apellidos que han mantenido este estado de pie durante décadas. Dolores se levantó. Se acercó hasta quedar cara a cara con Esteban. No me interesa tu apellido. Me interesa que el mío no sea enterrado como si nunca hubiera existido. Esa niña que criaron era mía. Esa mujer que murió sin poder regresar a mí era mi amor. Y ese hombre que está aquí contigo es mi nieto. No estoy buscando venganza. Estoy buscando justicia, aunque sea con mis últimos días. Esteban bajó la mirada. Por primera vez, no supo qué decir. Daniel apagó la grabación. Si no quieres colaborar, está bien. Vamos a publicar todo. Las cartas, los registros falsificados, las grabaciones, los testimonios. Y tu nombre va a estar en cada parte de esta historia. Esteban levantó la mano. Esperen, les daré lo que tengo. Hay una caja, documentos, cartas que nunca se entregaron, fotos. Mi padre lo guardó todo por miedo. Está en la casa antigua. Nadie más la ha tocado desde su muerte.
Dolores lo miró con desconfianza. ¿Y qué ganamos confiando en ti? Cierre, dignidad. Al menos eso. Horas más tarde, llegaron a una vieja propiedad al sur de León. Allí, en una habitación escondida detrás de una biblioteca, encontraron la caja. Dentro había todo. Una copia del acta de nacimiento real de la hija de Carmen. Cartas de ella suplicando verla. Una orden médica que la declaró no apta emocionalmente para criar a un hijo, firmada por un médico que años después fue acusado de manipular diagnósticos. Fotos de Carmen llorando, firmas falsificadas, todo. Dolores, con manos temblorosas, sacó una foto. Era ella, joven, abrazando a Carmen en el Parque Agua Azul. No sabía que esa imagen había sido tomada. Lloró en silencio. Daniel la abrazó. Esto es todo lo que necesitábamos, dijo él. Y así, con esa caja en las manos, salieron de esa casa dejando atrás décadas de silencio. Semanas después, la historia fue publicada. No por un periódico ni por una televisora. Fue contada por Daniel en un video que subió a redes con el título Mi abuela, el amor que le arrebataron y la verdad que ocultaron por 60 años. El video se volvió viral. Miles de personas compartieron sus propias historias. Mujeres mayores empezaron a hablar. Nietos empezaron a preguntar. Viejos secretos empezaron a salir a la luz. Y entre todos esos nombres, uno se volvió símbolo de fuerza, de amor, de silencio y resistencia. Doña Dolores. Un mes después, Dolores falleció mientras dormía. Tenía una sonrisa en el rostro. Daniel estaba a su lado. Había logrado devolverle su historia, su voz, su lugar. En su velorio no hubo discursos, solo una foto enmarcada. Ella y Carmen, juntas, jóvenes, libres. Debajo, un mensaje escrito a mano por Dolores. Me quitaron todo. Pero no me quitaron el amor. Ese fue solo mío. Y de ella. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Aquí contamos las historias reales que el tiempo intentó silenciar. Historias de mujeres como Doña Dolores, que merecen ser escuchadas hasta el final. Y no te vayas todavía, porque lo que viene es aún más fuerte. La próxima historia puede ser la de tu abuela o la tuya. Suscríbete, comparte este video y déjanos un comentario. Queremos leerte. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.